de investigación por el CONACYT. También ha laborado como auxiliar de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Ha laborado como auxiliar del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Ha laborado también en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información, donde desempeña una actividad actualmente. Así también ha formado parte del cuerpo diplomático del Estado de Palestina como agregado diplomático en el Estado Plurinacional de Bolivia en el año 2022. Y bueno, en este momento nos honra con su presencia. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Dazaev. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por atender esta invitación, esta gentil plática que nos ofreces, nos es de mucho provecho. Te agradecemos bastante en esta comunidad universitaria de la ciudad de Tijuana. Y pues sabemos que es un tema bastante complejo, bastante complicado, y además muy vigente, sobre todo por los últimos hechos. Te comento que nosotros como comunidad universitaria tenemos algunas dudas que quizás usted también puede aclararnos con mayor facilidad, ¿no? Quisiera comenzar por preguntarte para ver si nos puedes explicar un poco más cuáles consideras que sean los antecedentes más relevantes que dan origen al conflicto palestino-israelí. Si nos pudieras compartir, maestro. Sí, claro. En primer lugar, pues agradezco la invitación a la Autónoma de Baja California, a ti, Dazaev, a toda la comunidad del cuerpo académico de la Facultad de Derecho de Tijuana. Y pues los felicito por su interés de abordar esta temática tan importante y tan vigente como lo has mencionado. Bueno, en el tema de los antecedentes de este conflicto entre Palestina e Israel. La historia nos ha demostrado que tenemos que conocer los antecedentes para poder entender el porqué del contexto actual. En este caso, nos podríamos ir hasta a 2500 años antes de Cristo, nos podemos ir 1500 años antes de Cristo y decirles que el pueblo palestino ya estaba ahí a través de los cananeos, los filisteos, y de ahí proviene el nombre de Palestina, de Filistea, que en árabe quiere decir Falastín, que ese es el origen etimológico del nombre. Eh, pero me tendría que ir a los antecedentes más modernos, como quien dice, que es desde el Imperio Británico. Porque antes de la llegada del Imperio Británico a colonizar lo que viene siendo la Palestina histórica, a través del acuerdo de Sykes-Picot, donde Gran Bretaña y Francia tomaron la decisión de repartirse el Medio Oriente. Francia se quedó con Siria, con Irak y otro país, y Gran Bretaña decidió tomar el Líbano, Egipto y Palestina. Bueno, ¿por qué traigo a colación el tema del Imperio Británico? Porque antes de la llegada del Imperio Británico estaba el Imperio Otomano, y muchos dirán, entonces no existía Palestina. Sí existía Palestina, los palestinos ya estaban ahí, y de hecho, con solo decirles que también existían los judíos, ya estaban en Palestina, y cristianos también. Es decir, antes de la llegada del Imperio Británico estaban los palestinos judíos, palestinos cristianos y palestinos musulmanes. Todos ellos vivían en paz, todos ellos estaban en armonía, no había conflictos entre ellos. Es totalmente falso que es un conflicto, pues, de que se haya originado desde la antigüedad, un conflicto que tiene milenios, es parte de la propaganda que quiere complejizar el conflicto, pues ya más de lo que de por sí es complejo acerca de los asesinatos y muchas cuestiones que ronda el conflicto. Entonces, a partir del legal Imperio Británico, hay un antecedente interesante del por qué el Imperio Británico pues apoya a los judíos para llegar a Palestina. Es que a partir de 1917, Gran Bretaña, a través de su secretario de Relaciones Exteriores, Balfour, hacen la promesa para el pueblo judío de crearles un hogar nacional judío. La pregunta del millón fue, ¿dónde iban a hacer ese hogar judío? Pues lamentablemente instauraron el Estado judío, que es Israel, en tierra palestina, donde ya había palestinos. O sea, eso es lo más curioso, donde ya había población autóctona ahí. Entonces, fíjense, un dato para que tengamos en mente. En 1800 ya había 6.700 judíos palestinos.
y había 268,000 no judíos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la población autóctona original es palestina. ¿Y por qué insisto en ese punto? Porque siempre se trata de decir que era una tierra que estaba vacía, es una tierra que no tenía población, es una tierra que ahí estaba y pues había que tomarla y darle algo útil, pero en efecto eso es incorrecto. Entonces el Imperio Británico, ¿qué hace al llegar a Palestina? Pues apoya la inmigración de judíos de Europa, que aquí un dato curioso, lamentablemente los judíos habían sufrido en Europa del antisemitismo, de la discriminación, de la persecución. De hecho, en Rusia, en el siglo XVIII, había pogroms, los pogroms que vienen siendo la persecución sistémica de parte de la población, pues en ese momento eran los rusos, en contra de la población judía por su religión y por política. Ese es el detalle. Entonces, a partir de la persecución de la población judía dentro de Europa, eso generó la migración de gran parte de los judíos europeos de la zona de Rusia hacia donde está Francia, Alemania, España y muchos también a Estados Unidos. Ahí es donde, a mi punto de vista, a partir de la discriminación de parte de los europeos a los judíos, es que nace el sentimiento del hogar nacional judío, que es el sionismo. La política y la ciencia del sionismo que dice, nosotros judíos necesitamos un estado propio. Y ahí yo estoy a favor de ellos. Sin duda los judíos debían de tener su propio estado para que pudieran defenderse, para que pudieran tener su libertad e independencia, pero el error histórico fue de parte de Gran Bretaña y en su momento Estados Unidos de apoyar la instauración de ese estado judío legítimo en mi punto de vista, pero mal ubicado, que fue en Palestina. Ese fue el gran error histórico. Ese es el origen del conflicto palestino-israelí, porque cuando llega Israel, cuando llegan los judíos a Palestina, lamentablemente Gran Bretaña les da todas las facilidades para que puedan colonizar la tierra palestina. Y estoy usando la palabra colonizar, porque es colonialismo de parte de los judíos europeos a la sociedad autóctona indígena de la zona de Palestina, que ya había población. Porque hoy en día, a lo mejor nosotros como pues, mexicanos, estadounidenses, europeos, gente que no es árabe musulmán, pues decimos, ciudadano israelí, pero no, allá en Medio Oriente, los países árabes musulmanes hacen referencia a los ciudadanos israelíes como colonos. No En reconocen. en muchas ocasiones las personas consideran que el Estado de Israel es un Estado antiguo, pero realmente tiene desde 1948, ¿no? O sea, Es correcto. prácticamente de que fue integrado o reconocido como tal por la comunidad, como parte de la comunidad internacional. Y sin embargo, sorprende que la Palestina todavía a estas alturas no haya sido reconocida mayoritariamente, ¿no? Sí hay algunos países que ya han reconocido a la autoridad palestina como un Estado, ¿no? Así es. Me gustaría que profundizaras un poco más en esa idea de cómo es la conformación política que existe actualmente en esa zona. Para llegar a esta parte es muy importante mencionar que, bueno, en el 47 se declara el Estado de Israel, inmediatamente hay una guerra árabe-israelí, Israel, que venía apoyada por Gran Bretaña con toda la población, europeos recién entrenados a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues vencen a los árabes prácticamente iban en caballos, en camellos a pelear contra tanques, o sea, no se equipara. A partir de ahí Israel ocupa todo el territorio palestino. Bien. Y a la fuerza. Y de hecho, hasta hoy en día mantienen ocupados ciertos territorios que son los altos del Golán del sur del Líbano y el sur de Siria. La configuración política de Palestina. Bueno, la pregunta fue esa, ¿no? Sí, sí, sí. La configuración política De la región, más que nada, ¿no? De la región. Entiendo que, por ejemplo, en Palestina manejan dos autoridades distintas, ¿no? Para dos diferentes zonas Sí, geográficas, que es la zona ajá, de Cisjordania y la zona de Gaza, así es. que manejan diferentes modalidades de gobierno. Eso muy poca gente lo conoce y quisiera que, pues a lo mejor tú conoces esos temas, puedes profundizar en la idea, ¿no? Sí, bueno, empieza la resistencia palestina. La resistencia palestina nace a través de la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina.
que fue su líder máximo y más importante de la historia palestina moderna, es Yasser Arafat. Y Yasser Arafat, al encabezar la resistencia armada, y quiero hacer aquí un análisis importante del rol de la OLP, que hoy en día es la Autoridad Nacional Palestina, que es un gobierno encabezado por Mahmoud Abbas, que está en Cisjordania, que es la zona donde está Jerusalén y alrededor del Yalil, de Nablus, de Ramallah, toda esa parte, ¿no? Entonces, pero esa parte, al igual que la Franja de Gaza, bueno, la Franja de Gaza está hacia el otro extremo del territorio palestino, es decir, están divididos, no están pegados, de Cisjordania y la Franja de Gaza no están pegados, están divididos por un trecho que lo ocupa Israel, y la Franja de Gaza son 12 kilómetros por 50 kilómetros, tiene frontera con el mar, y 2 fronteras con Israel, y una frontera que es el paso de Rafah con Egipto, pero que lo ocupa, bueno, quien maneja, quien sale y entra es el Estado de Israel de facto. O sea, muchos dicen, es el paso de Egipto, no, es el paso de Israel también. Ellos deciden quién entra y quién sale. Ahora, la OLP suelta las armas, o sea, la Autoridad Nacional Palestina suelta las armas para ir a las negociaciones con Israel a través de la Conferencia de Madrid en el 91 y el 93-94, que son los acuerdos de Oslo. Que dicho sea de paso, Yasser Arafat, Shimon Peres y Rabin, que eran los otros dos de parte de Israel, pues ganaron los tres de manera conjunta el Premio Nobel de la Paz. Fíjense qué cosas. Ganaron juntos el Premio Nobel de la Paz por haber logrado los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo, ¿qué decían principalmente? Aquí viene lo interesante. En Cisjordania, ¿qué pasa? En Cisjordania se divide en 3 zonas. Zona A, zona B y zona C. La zona A está controlada militarmente, entre comillas, y políticamente por Palestina. La zona B es de población palestina, pero controlada militarmente por Israel. Y la zona C prácticamente es de Israel. Es la realidad de las cosas dentro de Cisjordania. Y ahí hoy en día está instaurado un estado de apartheid. Un estado de apartheid terrible donde la población prácticamente, ojalá fueran población de segunda o tercera clase, es decir, no tienen derechos, no tienen libertad de movimiento, no tienen libertad de acceso a la medicina. Por ejemplo, es decir, si tú eres de una colonia o de un pueblo, digamos, no sé, 100 casas, y quieres ir a otro pueblo de otras 100 casas que está a 2, 3 calles, no puedes porque estás rodeado por una pared de concreto gigante y donde el único paso es un control militar israelí, donde si te matan no pasa absolutamente nada. Porque aquí hay que precisar un punto muy interesante, que es que Israel no cuenta con una constitución. Si uno dice, es que hay reglas, hay derechos y deberes establecidos dentro de una constitución dentro del Estado de Israel, es incorrecto, no existe. Entonces uno pregunta, ¿quién es el que decide acerca de las leyes dentro del Estado de Israel? Pues es la Corte. Es decir, desde una perspectiva política totalmente. Si conviene, bien. Si no conviene, pues no se hace. Porque al final hay un caso que les voy a comentar, es un caso dramático, de tantos que se viven todos los días y que sufren todos los días los palestinos dentro de Cisjordania. Porque la Franja de Gaza es otro tema. Ahorita vamos a llegar a él. Dentro de ese caso que les quiero comentar, un colono israelí, porque muchos piensan, es que solamente el ejército israelí es el que comete los crímenes, es el que asesina, es el que secuestra, es el que mete prisioneros de manera ilegal, de manera injusta. No, también los colonos, es decir, los ciudadanos israelíes son partícipes de toda esa ocupación, de todo ese maltrato, discriminación, la fragmentación de la población dentro de su propio territorio. Lamentablemente es que la Autoridad Nacional Palestina no decide sobre el territorio de Cisjordania. De facto decide Israel sobre todos los aspectos de la vida dentro de Cisjordania. Prácticamente la Autoridad Nacional Palestina está como pues, un símbolo, ¿no? Ahí están, pero no deciden, lamentablemente. Si ocupas tú ir al médico que está al otro lado del muro de concreto que les comento, ocupas un permiso. Si no tienes el permiso, no pasas. Y aunque te estés muriendo, y si vas y peleas contra el soldado, te puede matar y quedar impune. No pasa absolutamente nada. Y no lo digo yo, investiguen. Solo pongan, no sé, soldado israelí mata palestinos en Cisjordania, y va a aparecer muchos casos, muchísimos de hecho, lamentablemente. Ahora, esa es la realidad que se vive en Cisjordania, que es un estado de facto de apartheid,
de discriminación racial, desposesión de la tierra de la gente, segregación pues, por ser palestino, por ser árabe, por ser musulmán, y privación de los derechos económicos y pues hasta de la vida, que ahí te matan y no pasa nada. Eso es lo triste de este caso, y no lo digo yo también, lo dice Amnistía Internacional. Es un organismo internacional autónomo que eso es sumamente objetivo, busca el tema de defender los derechos humanos. Ahí está. En el caso de la Franja de Gaza, yo nací en la Franja de Gaza. Yo nací en 94 allá, viví 12 años de mi vida allá. Tristemente sé de lo que les voy a hablar de ahí, porque se vive una situación inhumana, se vive una situación hoy en día, en este momento, pues de masacre, de genocidio, tal cual, con toda la extensión de la palabra. No estoy exagerando, no estoy siendo alarmista, no estoy siendo nada de eso. Todo empieza a partir del 2006, que jamás fue electa democráticamente dentro de la Franja de Gaza, porque le ganó a la Autoridad Nacional Palestina. Y ahí viene el tema que les comentaba, el análisis interesante. ¿Por qué la gente votó por Hamás? ¿Por qué la gente de la población de la Franja de Gaza votó por Hamás en lugar de votar por la Autoridad Nacional Palestina? Porque lamentablemente la política de disposición de la tierra de Israel, de la disposición de la tierra de los palestinos por Israel, es una política de Estado, de que los palestinos prácticamente no son humanos. De hecho, hace días el primer ministro israelí llama a los palestinos como animales, que no tienen derecho de vida. Lo acaban de decir, porque es lo que piensan. Y ganan porque lamentablemente la gente en la Franja de Gaza, pues han vivido en una cárcel, han vivido en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Además, comentarles que en la Franja de Gaza, que les comenté hace un momento, que son 12 por 50 kilómetros, tiene 2.300.000 personas. Imagínate, Tijuana, ¿no? mande, Es del tamaño de Tijuana. no, son 12 kilómetros, Sí, sí. Del 50 tamaño de kilómetros, Tijuana más o menos y la cantidad de son personas de Tijuana más o menos. 300, desconozco la verdad el dato de la población de Tijuana, pero si es igual, pues imagínate que toda esa población de Tijuana no puedan salir, literalmente, o sea, no, o sea, quieres ir al mar a pescar, no puedes, solo hasta 5 millas náuticas. Si te pasas de esas 5 millas náuticas, puedes ser objetivo y puedes ser asesinado por los barcos militares de Israel. Y no pasa nada. O sea, ahí no hay nadie que venga a intervenir por ti. ¿Quieres ir a Israel para, no sé, un tratamiento médico? Ocupas un permiso y están limitados al año. Al año son como 2.000, de 2.000 a 10.000 permisos, solamente. Y no tienes derecho a más. Si tienes una operación urgente o lo que sea, no puedes salir. Pasa lo mismo por la frontera de Egipto, como les digo, de facto los controla Israel. Tampoco puedes salir por allá. Entonces tienes a 2.300.000 personas encerradas. ¿Cómo vive esa gente? Esta gente vive hace 16 años sin agua, solamente con 2, 3 horas de agua al día, con 4 o 5 horas de luz al día, con medicamentos muy limitados. De hecho, en la Franja de Gaza no hay anestesia desde hace muchos años. Operan a los pacientes sin anestesia y hay muchos medicamentos que escasean. El alimento principalmente llega del apoyo internacional. Ahí no pueden sembrar porque los aviones israelíes van y tiran pesticidas y material venenoso para que no crezcan los árboles. Entonces están rodeados, están encarcelados prácticamente. Y entonces las familias, ¿qué hacen ahí? Pues construyen uno arriba de otro. Y ahí viven amontonados. Están aglomerados. Lamentablemente el paro ahí está del 60%. Es gente sin futuro, es gente desesperada, es gente atrapada y que no tienen manera de, pues no hay, ¿cómo te puedo decir? No hay Han un front. intentado, han intentado de todo. O sea, al principio han intentado dialogar, han intentado abrir maneras pues, de que el bloqueo se quite de ahí, de con ellos, que puedan transitar de manera libre, que puedan ir y salir. Y yo es lo que pienso en el fondo, fíjate, ¿por qué Israel, en lugar de encarcelarlos de por tierra, por aire, por mar, y en lugar de estarlos torturando, en lugar de estarlos, pues, uno de los peores tratos inhumanos que pudiera haber, porque Israel realmente
no hace lo contrario, vaya, darles la libertad, darles esa tranquilidad, esa paz que tanto buscan. Porque muchos preguntan, es que los que empezaron este conflicto del 7 de octubre pasado fueron los de Hamas, atacaron y esto. Pero la pregunta es ¿por qué? No los quiero justificar. Sin duda, hay que condenar todos los actos de asesinato de cualquier bando de civiles. Sin duda hay que condenarlo. Eso que quede muy claro. Pero hay un tema de fondo de por qué los palestinos de la Franja de Gaza se encuentran tan, pues, desesperados, tan maltratados. Porque uno dice, es que están encerrados nomás. Están encerrados, no tienen agua, no tienen luz, no pueden salir. Es una cárcel. Bueno, pues que viven ahí, ¿no? Lamentablemente es que Israel va y los bombardea. Es que esto no empezó el 7 de octubre. No empezó hace 11, 12 días. Esto ya tiene 75 años de ocupación. El problema de la causa palestina es la ocupación de su territorio por Israel. Ese es el mayor asunto, la desposesión de la tierra de los palestinos, además de los miles y miles de asesinados. O sea, estamos hablando de 200,000 palestinos muertos desde el inicio de la ocupación de su territorio. Y ahí es la pregunta, ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está el Consejo de Seguridad? ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está el respeto al derecho humano? ¿Dónde está el respeto a la Convención de Ginebra, a la Convención de Viena? O sea, lamentablemente, ahí se ha pasado por el arco del triunfo todo el derecho internacional, se ha pasado por el arco del triunfo todo lo que viene siendo el respeto a la vida humana, a los principios básicos de la vida humana. No estamos pidiendo no sé, no sé qué, estamos pidiendo la libertad. Es lo que pide el pueblo palestino, la libertad, algo tan sencillo, tan elemental para que el ser humano pueda desarrollarse de manera libre, de manera independiente, es la autodeterminación de los pueblos, de que todos los pueblos del mundo necesitan tener su libertad, tener una vida digna, porque hasta eso los palestinos de hace 75 años se les ha humillado, se les ha maltratado, se les ha asesinado, Yo, se les ha una pregunta matado. entonces. Ahí, por ejemplo, de acuerdo a lo que tú mencionas, pues entiendo que no hay un punto en donde lógicamente se quiere integrar a la comunidad, ¿no? Es decir, más que nada Exactamente. una cárcel, más que nada quieren del desplazamiento, incluso probablemente Así hasta el es. exterminio, ¿no? De Pero me hecho, gustaría saber entonces cuál es el interés político, económico, geoestratégico que existe en ese punto de la geografía, ¿no? Porque los que estamos desde acá, desde el punto de vista de nuestro continente, pues observamos pues esa zona como si fuera un tema. Por qué pelear tanto por una zona? Si me explico, entiendo obviamente el ámbito de la lógica palestina porque es su hogar, eso lo entiendo sí es. perfectamente, pero lo que no entiendo yo es por qué ese punto es geoestratégico para tantas naciones en el mundo, ¿no? Bueno, muy buena pregunta. Fíjate, para empezar, ahí en lo que viene siendo, pues, la tierra ocupada palestina, Israel, es un punto de apalancamiento muy importante, muy estratégico dentro del Medio Oriente. Y en la lógica de Gran Bretaña y Estados Unidos en su momento, porque ellos fueron los que instauraron de manera artificial el Estado de Israel dentro del territorio palestino, pues pensaron, oye, entre dialogar y ponernos de acuerdo con esta bola de barbones, estos árabes que no entendemos su idiosincrasia, que no entendemos su cosmovisión de la vida, o llevamos estos judíos europeos a este territorio, les damos todas las facilidades para que puedan ser nuestros aliados inalienables dentro de ese territorio. ¿Para qué? Para empezar, mantener divididos y debilitados los pueblos árabes musulmanes. Porque siempre, desde la historia, siempre se ha buscado que los pueblos árabes no estén unidos para que no puedan hacer frente hacia amenazas externas o vaya a saber qué pudiera ser. Entonces, está el tema del petróleo, que sin duda pienso yo que es el más importante. De hecho, hoy en día, a partir de este conflicto, se dibuja algo, pues yo creo que la geoestrategia internacional nos invita a reflexionarlo. Pero antes quiero hacer un comentario. Hoy, en su visita a Biden con Benjamín Netanyahu en Israel, hizo el siguiente comentario, que yo creo que es un comentario muy revelador de cuál fue siempre la intención de Estados Unidos y Gran Bretaña de crear el Estado de Israel. Y aquí él lo dice, si no existiera un Israel, tendríamos que inventarlo. No lo digo yo, lo dice Biden. ¿Y para qué tendrían que inventarlo? Israel es el principal
pues sujeto en debilitar al Líbano, debilitar a Siria y mantener cautivos a Egipto, a Jordania, además generar un frente hoy en día en contra del G2, que es China-Rusia, que yo creo que hoy estamos en un mundo multipolar, que cada quien busca su influencia, así como lo fue en la Guerra Fría en su momento. Israel, de hecho, antes de estos actos de Hamas en contra del territorio israelí, Israel ya tenía avanzada la plática de normalizar las relaciones con Arabia Saudita. Esto era algo inaudito, algo impensado, algo que a lo mejor nadie se hubiera imaginado, pero ya estaban muy avanzadas las pláticas con Arabia Saudita. ¿Para qué? Para armar un frente de Israel con Jordania, con Egipto, con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes Unidos. ¿Para qué? Para que estos estén a su vez conectados con Occidente, con los países europeos y a su vez con Estados Unidos, para evitar y frenar el avance de Irán dentro del territorio árabe. Que Irán es el principal, pienso yo, y de manera objetiva, Irán es el principal socio de Siria, de Líbano, donde está Hezbollah, y de los palestinos, de la resistencia palestina. Porque quiero aclarar algo. En nuestra cosmovisión occidental siempre pensamos, sí, es que la resistencia armada de los diferentes grupos en el Medio Oriente son terroristas. A ver, si llega algún agente extranjero a invadir tu tierra, así como los palestinos, así como el Líbano, así como Siria, así como Irak, Afganistán, Libia y un sinfín de diferentes países, se han generado resistencias que se agrupan y se genera una identidad de resistencia nacional, pero abanderada por el Islam, que es la principal religión dentro de todos sus territorios. Hay católicos, hay judíos, pero son la minoría. Estamos hablando del 1 o el 2%. Los demás son musulmanes. Entonces, en su idiosincrasia y su cosmovisión, el Islam es un estandarte para defender la patria, para defender sus países de la colonización y la ocupación, que al final toda esa ocupación y colonización hace daño a su territorio. Por ello es que vemos a Hamas que dice, Hamas, ¿qué quiere decir Hamas? Que es Al-Qassam, que viene siendo el movimiento de resistencia islámica, es lo que significa. ¿Qué quiere decir? Al final es un movimiento de resistencia. Y eso es un detalle importante. Palestina no tiene ejército. O sea, olvídense que Palestina tiene un ejército. Israel hoy en día, uno de los mejores ejércitos del mundo, está peleando contra un grupo de barbones que lo invadieron con bicicletas y motocicletas. Imagínense eso. O sea, con bicicletas fueron a invadir a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Aquí hay dos, dime, aquí hay dos hipótesis, pienso yo. Aquí hay dos hipótesis. La hipótesis una, que sin duda Israel sabía de lo que estaba haciendo Hamas. Porque la resistencia palestina nace a partir de todo el daño de que cada palestino en la Franja de Gaza y cada palestino, hasta yo me incluyo, yo he perdido 2 primos, bueno, en el anterior, en 2014, en los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza en 2014, y en el 2008 también yo perdí un tío y otro primo que murieron bombardeados dentro de sus casas. Entonces, al final, todos los palestinos hemos perdido un ser querido. Todos, todos, todos. El que diga que no miente, todos hemos perdido un familiar allá. Y si es que, por ejemplo, yo me salvé, de hecho, en 2014 iban a bombardear mi casa. Lo bueno que los vecinos avisaron y salimos corriendo todos. También me ha pasado. Entonces, la resistencia es un sentimiento de los palestinos de defender su patria, defender lo justo, defender su causa, defender sus ancestros y recuperar la tierra ocupada. Entonces, y ellos están conectados, la resistencia palestina, con la resistencia del Líbano, que está al norte de Israel, y a su vez están conectados con la resistencia que hay en Siria, y a su vez están conectados con Irán. Al final, Irán es el auspiciador de esa zona para que mantenga la resistencia nacionalista a través del Islam. Suena contradictorio, pero esa es la realidad de las cosas. Entonces, a su vez, Irán se conecta con Rusia y se conecta con China. Entonces, aquí ya tenemos la configuración de este mundo geopolítico internacional, donde tenemos por un lado Estados Unidos, Europa e Israel, tenemos a Irán y los grupos de resistencia en la región, y tenemos al G2, China y Rusia. Además, habría que ver las posiciones de las BRICS,
dependiendo de dónde se colocan, aunque se dice que se colocan más hacia el G2 y los países árabes. Hoy en día, a partir de la masacre que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, porque literalmente es como estar cazando aves en una jaula pequeña. Es lo que está haciendo Israel. Y les tengo que decir, lamentablemente, pues van creo que arriba de 4,000 palestinos muertos, 11,000 heridos, que lamentablemente la mayoría van a morir porque desde el que empezó este conflicto, este recrudecimiento del conflicto, porque el conflicto nunca se había detenido. Israel nunca se había detenido de estar bombardeando la Franja de Gaza, de estar matando gente en Cisjordania. Este es el pan de cada día. Ahorita se hizo un zafarrancho, como decimos aquí en México, porque pues Israel resultó dañado y toda la multimedia de Israel, el aparato de comunicación y propaganda de Israel en todo el mundo, se puso a trabajar, más que nunca. Siempre ha trabajado, pero ahora se puso a trabajar más para decir que jamás son terroristas, que jamás, 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 jamás. Pero el Estado terrorista realmente es Israel. Ese es el Estado terrorista. Porque si ellos hubieran querido la paz, en los acuerdos de Oslo, no hubieran matado a su primer ministro, a Isaac Rabin. Ellos lo mataron. La extrema derecha de Israel mató a Isaac Rabin para que se impidieran los acuerdos de paz y que avanzaran los acuerdos de paz. Y luego van a decir que jamás es el culpable. Jamás es el culpable de que Israel todos los días esté matando palestinos. Hablan de que jamás secuestró, tiene de rehenes a 150, 200. Bueno, está mal. Eso está mal, sin duda. Pero pregunta, ¿cuántos prisioneros de manera ilegal tiene Israel que son rehenes en sus cárceles? ¿Y en qué condiciones están? Van arriba de 6,000. Y la mayoría son menores de edad. ¿Se ha dicho algo de eso? No. Una, De todo, una, una de cosa que me todo. llamó mucho la atención que dices, maestro, si me permites hacer Adelante. un comentario. Me llama mucho la atención cuando abordaste la temática geopolítica y sobre todo cómo la desarrollaste, ¿no? Como todas esas interacciones y vínculos. Así Y es. obviamente al escuchar esa dinámica de interacciones resulta hasta un poco preocupante el hecho de cómo pueda llegar a escalar esto de inmediato, ¿no? Que aparentemente suena como si fuera un conflicto estrictamente regional o que su potencialidad solamente impacta en una pequeña región del mundo, ¿no? Digámoslo así, desde el punto de vista del tamaño geográfico, ¿no? No Claro. desde el punto de vista del impacto humanitario, desde luego, pero que se creería que eso es así, pero realmente el grado de interacción e involucramiento que existe en el entorno global puede detonar fácilmente un conflicto de una magnitud a veces incalculable, ¿no? Y Así esos son los es. grandes riesgos que se corren al momento de presionar tanto con algo que necesariamente necesita pacificarse, ¿no? Pero pacificarse en términos de un acuerdo, diría yo, en donde existiera un mutuo reconocimiento. Exacto. Entonces, esto me lleva a hacerte una pregunta, ¿no? De cómo observas tú, desde tu particular punto de vista, tu experiencia, las posibles soluciones, mediaciones, las alternativas que existen ahorita en este momento para desescalar este conflicto en su caso, o cuál es tu perspectiva en todo caso, ¿no? Si crees que no se va a desescalar y que de pronto estamos No, no. condenados a involucrarnos globalmente, que ojalá que no sea así, nadie lo desea, ¿no? Ni los Así es. palestinos, ni el mundo entero, ni los israelíes, me atrevo a decir. Que también hay que hacer la diferencia entre, como tú dices, ¿no? Entre judíos y sionistas, ¿no? Que Así son es. dos cosas completamente distintas. Yo creo que el pueblo del mundo no, todo el mundo quiere la paz, al menos en el corazón, ¿no? Pero ¿qué posibilidades existen desde tu punto de vista? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, lo que pasa es que es muy complejo creer. Claro. Bueno, vamos por partes, como dice. Primero, en efecto, hay judíos, hay sionistas. Son cosas muy diferentes. Y de hecho, hay un historiador muy famoso, que es israelí, que es judío, no sionista, que se llama Shlomo Sand. Es uno de los más famosos historiadores israelíes. Y él escribió un libro que se llama La invención del Estado de Israel. No lo digo yo, lo dice él. Y él de él habla acerca de la invención de la entidad de la etnia judía. Porque él dice que hay una etnia judía. Digo, el Estado de Israel dice que hay una etnia judía y que por ende todos tienen que regresar a Israel y que todos tienen su casa en Israel y que hay que darles tierra y todo eso. Es falso. Y no lo digo yo, lo dice un Israel, que fue un invento la etnia judía. Porque hay judíos ashkenazis,
ortodoxos del norte de África, los cázaros y un sinfín de judíos. Además están los conversos. Eso por un lado. Ahora, en el tema de la solución del conflicto o qué pudiera desescalar el conflicto o qué vemos, ¿no? Primero, el tema de las organizaciones internacionales. Sin duda, la ONU queda de ver mucho, pero es preferible que esté la ONU a que no esté. Y más a nosotros los palestinos, que sí nos han apoyado, pero la verdad es que nosotros nunca hubiéramos querido que nos apoyaran si es que nos hubieran ayudado a tener nuestro propio Estado. Así de sencillo. Pero bueno, es la realidad. Por ejemplo, por otro lado, está la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional lamentablemente nunca ha juzgado a los israelíes, a los judíos, a los israelíes, ya que han cometido muchos crímenes de lesa humanidad, muchos crímenes en contra de niños, de ancianos, de cualquier tipo. O sea, así como ustedes se imaginan qué tipo de violación de derechos humanos puede haber, se han cometido en contra de los palestinos. Entonces, la Corte Penal Internacional, ¿por qué no ha juzgado a algún general israelí o algún policía o soldado o colono? Porque Israel no reconoce el Estatuto de Roma, que son los estatutos de la propia Corte Penal Internacional. Además, Israel, pues, como no lo reconoce, pues, además, previene a las personas que pudieran estar, no sé, buscadas o querer hacer alguna investigación con ellos, les dice que no vaya a X o Y país para que no sean interceptados o que sean arrestados. Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque en la guerra de Ucrania, ahora fue Vladimir Putin, el presidente de Rusia, en cuestión de meses, la Corte Penal Internacional ya había emitido una orden de arresto en contra de Putin. ¿Qué quiere decir eso? Que lamentablemente las organizaciones internacionales que deberían de ser objetivas e independientes de los estados, pues están siendo instrumentalizadas por algunos estados en contra de otros estados, donde hoy en día con este mundo multipolar prácticamente quedan obsoletas, excepto de que pues ayuda humanitaria, cositas. Porque también el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues no se pone de acuerdo ni para cesar el fuego que hay entre Palestina e Israel en este momento, ni por una cuestión humanitaria, porque Estados Unidos ha vetado 2 proyectos ya dentro del Consejo de Seguridad para que no haya un alto al fuego. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que lamentablemente el conflicto por alguna organización internacional no se va a resolver, porque así no lo ha querido Estados Unidos, porque ya han pasado varias votaciones históricas dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se ha propuesto la creación del Estado de Palestina y Estados Unidos lo veta e Israel vota en contra, porque Estados Unidos tiene el poder de veto, que hay ciertos estados que fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial que hicieron a modo el Consejo de Seguridad para poder tener un derecho a veto y pues, prácticamente mandar en el mundo. Hoy en día eso está obsoleto, porque están los puntos de vista enconados, están encontrados. Entonces, pues la solución no va a venir por ahí, lamentablemente. Eso quiere decir que, pues, la verdad es que para nosotros, a los palestinos, es una tristeza. Créanme cuando les digo que los que realmente más queremos la paz somos nosotros los palestinos, porque somos el pueblo que ha sacrificado más personas para conseguir su objetivo. La verdad es que queremos vivir en paz, no queremos conflictos, no queremos guerras. Ya hemos sacrificado mucho de nuestros seres queridos y es hora que no tenemos nuestro propio Estado. Así que, ¿cuál es la solución del conflicto? Es esa. Por eso a mí cuando me dicen, es que es un problema el conflicto palestino-israelí es muy complejo, es muy esto o lo otro. Sí y no. Sí, porque si te vas a los matices, si te vas a lo que va rodeando todo, pero en el centro debe de ser siempre la creación del Estado de Palestina, porque así delimitas territorio, va a tener su propio gobierno, va a tener su propio ejército, su propia policía, van a ser libres, si nadie los va a maltratar y nadie los va a golpear y los va a asesinar, entonces no tienen por qué ir a meterse con los israelíes, porque no queremos nada con ellos realmente. Ellos son los que nos roban el territorio, todos los días tumban casas palestinas, ahorita nos están masacrando en la franja de Gaza y quieren que estemos cruzados de brazos esperando a que vengan por nosotros. Obviamente van a defenderse, obviamente van a querer rebelarse o hacer algo en contra. Es como pues, ser una gallina en el matadero, Claro. lamentablemente. Entonces, y la otra parte muy importante
que va en relación a lo que ustedes están estudiando, que las autoridades palestinas históricamente han abogado, es respetar y cumplir el derecho internacional. Eso es lo que siempre se ha solicitado para nosotros y para Israel. Pero lamentablemente Israel desde los acuerdos de Oslo ha seguido con la política de ocupación, la política de nuevos centros de establecimientos de colonos. ¿Por qué? Porque trae un judío de Francia, trae un judío del norte de África, trae un judío de Estados Unidos y le dicen, mira, aquí hay un territorio, está vacío, no hay nadie, te vamos a dar una tierra, te vamos a dar empleo, te damos trabajo, tú vente. Oye, pero soy mexicano. Ah, es que, pero eres judío. Sí. Ah, bueno. Pero a cambio vas a hacer el servicio militar con nosotros. Ya. Hacen el servicio, se quedan a vivir ahí, a costa del pueblo palestino. Entonces, la cosa es muy sencilla, la cosa es muy fácil. El pueblo palestino quiere su estado independiente, quiere el retorno de los refugiados. Hay más de 8 millones de palestinos refugiados, me incluyo. Digo, sí, refugiado, porque yo llegué aquí como refugiado, de hecho, en el 2008, pero que estamos en la diáspora, que estamos en diferentes partes del mundo, pero todos venimos de ahí. Yo nací en la Franja de Gaza, mi papá nació en la Safir Sharguilla, mi abuelo nació ahí, de ahí somos nosotros. Por ejemplo, en comparación con el primer ministro de Israel, él nació ahí en el 42, pero sus papás son polacos, nacieron en Polonia. Y así me puedo ir con muchos judíos sionistas de Israel que no nacieron ahí, que la tierra nunca fue de ellos. Y ahora, lamentablemente, el pueblo palestino está padeciendo una masacre que está sucediendo en este momento en la Franja de Gaza, donde nací yo. De hecho, comentarles que el hospital que ayer fue bombardeado, yo nací ahí, de hecho. Nací en el hospital inglés donde mataron a más de 500 palestinos. En su mayoría son niños, son mujeres. Y es sumamente triste ver la doble moral en la comunidad internacional. Por un lado, condenan la invasión de Rusia hacia Ucrania y le dan todo el apoyo a los ucranianos, le dan armas, dinero, apoyo moral tan siquiera. Y ahora que Israel está, bueno, tiene desde el 47 ocupando territorio palestino, desde 1947 ocupando territorio palestino, no son capaces ni condenar lo que Israel ha hecho históricamente. Se fijan de que, que los palestinos nos golpearon ahorita. Por eso los palestinos, no sé si sea, yo pienso que ya nos hemos cansado de estar poniendo la otra mejilla siempre. Siempre hemos puesto la otra mejilla y al fin ahora que han logrado pues generar daño que al final no es lo ideal, porque la Autoridad Nacional Palestina en su momento optó por la paz. La Autoridad Nacional Palestina con Yasser Arafat tiraron las armas para ir a la negociación y la paz, pero lamentablemente Israel no ha respetado ningún acuerdo y no ha hecho nada para mejorar la situación, todo lo contrario. Por eso es que surgen grupos de resistencia como Hamas, que al ver fracasado todo el proceso de paz durante años y años y años, y que la Autoridad Nacional Palestina soltó las armas para la paz y ver que les dieron la cara, los de Hamas dicen que no, que ellos no van a soltar el arma porque si la suelta, están acabados. Se acaba la causa palestina. Entonces, sin duda, la solución no son las armas. Sin duda, debe de ser la solución el respeto y la aplicación del derecho internacional. Por ende, es justo y necesario el Estado de Palestina. Esa es la solución. No hay más. El que diga que el conflicto es más complicado que eso es porque quiere que sea más complicado que eso. La Bueno, solución es... muchas gracias, maestro. Pues te agradecemos mucho tus posturas, tu participación en esta conferencia. Me gustaría dar la oportunidad al público de que Adelante. tome la palabra para que si tiene alguna duda nos las haga llegar y así te las compartimos y ver si puedes tú llegar a una respuesta, ¿no? Sí, adelante. Adelante.
Buenas tardes, estimado maestro. Una pregunta rápidamente. Habíamos visto que poquito antes de este conflicto, al primer ministro Netanyahu estaban hablando de destituirlo, Sí. cuando de repente viene todo este proceso con todo su empuje y ya nadie habla de eso. Es ¿Estoy en lo correcto, correcto? es correcto. De hecho, ese es uno de los escenarios o las hipótesis que se manejan hoy en día. Por eso yo comentaba que esa invasión o ese atentado de parte de la resistencia palestina en contra del ejército de Israel dentro del territorio ocupado palestino que ostenta Israel, o lo hicieron con motocicletas, lo hicieron con bicicletas. O sea, fue algo muy rudimentario realmente. Los palestinos no tienen la tecnología ni la inteligencia, o sea, de satélites, drones para decir, bueno, hicimos una operación quirúrgica o esto y lo otro. No. Y la franja de Gaza, además de que está bloqueada, sin agua, sin luz, sin todo lo que ya les comenté, está vigilada 24 horas, todo el año. De hecho, cuando yo vivía allá, había un globo aerostático que estaba a las afueras, vigilando todo el movimiento de las fronteras. Entonces, pensar que la mayor inteligencia de espionaje, de vigilancia, de uno de los mayores ejércitos del mundo y más preparados, pues lo hayan tomado desapercibido, está muy raro eso. Por eso se manejan dos hipótesis. Una es esa, que Netanyahu, a sabiendas de lo que pudiese pasar de parte de pues el asesinato que podían cometer los palestinos dentro del territorio israelí, permitió que sucediera eso. Permitió que pasara eso, pues al final para mantenerse en el poder. ¿En qué sentido? En efecto, como dice aquí el maestro, ya había investigaciones en contra de Benjamín Netanyahu acerca del tema de corrupción y ya estaban a punto de enjuiciarlo. Además, ¿eso qué iba a significar? La disolución de su gobierno, que es de extrema derecha, y pues de hecho Israel lleva en el final de un año, 2 años, 5 o 6 gobiernos, no se han puesto de acuerdo en cuál va a ser la dirección del país. Entonces, este viene siendo un salvavidas perfecto para desviar la atención de parte de Benjamín Netanyahu y de la extrema derecha para decir, ven, los palestinos sí son terroristas, ya ven que les dijimos, por ende, estuvimos en lo correcto, hay que matarlos. Por eso el discurso de la extrema derecha lamentablemente se ha revitalizado hasta cierto punto y también esto a quién viene a beneficiar. Viene a beneficiar también a los republicanos dentro de Estados Unidos, porque no hay que perder de vista el tema de que, ¿por qué Estados Unidos apoya también, además de las cuestiones estratégicas y regionales que puede significar Israel dentro del Medio Oriente? Pues Israel tiene un lobby yo diría que el más poderoso que hay en Estados Unidos. Por ejemplo, AIPAC maneja una enorme cantidad de millones de dólares que son los super PACs para los diferentes candidatos para senador, para diputado y para presidente. Y ahorita hay una campaña entre Biden y Trump de ver quién es más pro-israelí. En eso estamos. ¿Quién ama más a Israel? Sí, fulano, sí, sultano. Y de hecho, por eso es que también el apoyo desmedido de Biden hacia Israel de mandar 2 portaaviones. O sea, para ir a pelear contra gente con bicicleta y motocicletas, no tiene sentido eso. Y la otra es eso de que al final, pues Benjamín Netanyahu tiene la oportunidad de mantenerse en el poder. Y pienso yo que aunque lo investiguen, va a tratar de alargar todo este tema. Y lo que va a pasar con la franja de Gaza es una de dos. O hay un exterminio de 2.300.000 personas, o los van a sacar a todos hacia el desierto del Sinaí. Pienso yo que esas van a ser una de las únicas dos opciones. Lamentablemente el Estado de Israel es muy decidido cuando son temas, por ejemplo, cuando yo vivía allá en 2008, 2006, los palestinos secuestraron a un soldado israelí, a uno solo. Nos bombardearon la estación de luz, nos cortaron el agua. Yo, por ejemplo, viví allá un año y medio sin agua, sin luz. Un año y medio que la verdad les he de confesar que es mi año y medio peores de la vida. Me han matado familiares. De hecho, una vez dentro de ese conflicto de 2006,
fue tanto el bombardeo que se quebraron las ventanas, la verdad es que no podíamos dormir. Y una de esas llamaron a las 2 de la mañana a la casa donde nosotros vivíamos, amenazando que iban a bombardear la casa. Literalmente salimos descalzos, mi mamá nomás agarró los pasaportes, agarró los papeles y así salimos a la calle sin nada más. Y gracias a Dios pues no fue bombardeado, pero sí en 2014. O sea, yo ya estuviera muerto en 2014, pero bueno, así es la vida. Entonces, eso fue solamente porque secuestraron un solo soldado, uno solo. Ahora que hicieron todo este ataque más grande, la ultraderecha en Israel, que la verdad se conducen como fascistas, lamentablemente sí están dispuestos a cometer un genocidio en la Franja de Gaza, que lo están cometiendo en este momento, que no hay duda de ello, y para mantenerse en el poder. Al final termina eso. Al final no sé si los de Hamas sean instrumentalizados o no, desconozco, pero al final los palestinos sí o sí iban a responder, iban a querer regresar un golpe de tantos recibidos, y la verdad es que no es justo. La verdad es que es una gran injusticia para los palestinos porque pues no hay nadie que los apoye de lleno, así como Estados Unidos apoya a Israel. Y pues al final ellos estaban siendo exterminados poco a poco, o sea, porque semanalmente eran bombardeados también, o sea, no es algo nuevo tampoco. Y pues la verdad que es eso, es injusto. No sé si tengan otra pregunta. Por acá tenemos otra pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, mi pregunta va más que nada, ¿cuál ha sido el impacto en la vida cotidiana Israel-Palestina, lejos de tema militar, político, internacional? ¿La población realmente se lleva bien y quieren llegar a un acuerdo de paz? ¿O también hay conflicto por todo las noticias que ha habido? Dentro del territorio palestino, o sea, En ambos. en ambos, ok. Mira, hoy en día en Cisjordania, la población está siendo limitada por la Autoridad Nacional Palestina dentro de la Cisjordania porque no quieren que aumente la violencia. Porque la verdad es que la Autoridad Nacional Palestina sí ha tomado una postura más, pues más consciente, más preocupada por las vidas humanas, porque la población palestina, imagínate ser ultrajado, violentado, asesinado y todo eso durante tantos años, de tantas maneras, que ya estás harto, que ya lo que buscas es pues ya medidas desesperadas, porque si ya pactaste la paz, pactaste la armonía, pactaste pues estar bien con el otro y el otro no lo respeta, pues no hay manera, ¿no? Entonces, los palestinos, de hecho, sí hay una diferenciación entre la Cisjordania y la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza sí están totalmente encerrados, no tienen contacto unos con otros. Entonces, Israel, otra cosa, Israel no ha permitido que los palestinos celebren elecciones. Es decir, no sabemos si hoy en día la Autoridad Nacional Palestina mantendría el poder en contra de Hamas dentro de Cisjordania. Eso es algo muy importante, no sabemos. Pero Israel no ha permitido que se celebren elecciones a partir del 2006. O sea, porque también nosotros en Palestina elegíamos de manera democrática a nuestros representantes, pero Israel ya nos ha obstaculizado para poder hacer elecciones. Entonces, ¿cómo quieren que hagamos elecciones para poder medir la popularidad de las autoridades? Pero no la han permitido. Y aquí el detalle, Israel no lo ha permitido en Cisjordania porque la Autoridad Nacional Palestina opta por la paz en lugar de la violencia. Porque también si se desata la violencia, los que van a terminar pagando los platos rotos son los palestinos, al final de cuentas. Entonces, y en el caso de la Franja de Gaza, como viven encerrados, pues viven encerrados, se llevan bien, siendo sincero, la voluntad de la población. De hecho, fíjate, le voy a leer un mensaje de una connacional que está allá y me dice que, por ejemplo, dice, he visto como la gente están súper fuertes, los niños no lloran ahí, dicen que somos los dueños de la tierra, no tenemos miedo. Me dice, hablé ayer con mi sobrina que tiene 7 años. Me dijo que ella ya es mayor, que es mayor ahora, no tiene miedo. Eso es lo que se vive hoy en día en la Franja de Gaza. Hay un nivel de hermandad, de apoyo, de solidaridad entre ellos. Y mucho, es que a eso voy yo, la cosmovisión de Occidente acerca de las resistencias islámicas en el mundo siempre es manchada por
no voy a decir invento, pero sí por las películas, por las historias del terrorismo. Hay terrorismo sin duda, hay mucha gente desequilibrada que no está bien de sus facultades mentales, pero que al final sí hay movimientos de resistencia islámicos genuinos que defienden las causas de la gente desprotegida, porque la gente de la Franja de Gaza, que ha sido maltratada por tanto tiempo, ¿quién la va a defender? Yo sé que muchos van a decir, oye, pero qué manera de defenderlos de parte de Hamas, pero al final, oye, nos están matando de manera lenta. O sea, a lo mejor ahorita se aceleró, vaya, pero también la gente ya está desesperada, no tiene futuro, no hay empleo, no pueden salir, no pueden ir al médico. Hay muchas cosas que la verdad la gente sí comparte con la resistencia, pero también es injusto y es inhumano la respuesta desproporcional de parte de Israel hacia la población civil, porque todos los muertos en la Franja de Gaza no son militares y no son no son de la resistencia, son niños y niñas y ancianos. Es gente inocente, que al final Israel los termina masacrando para que la población, para que la resistencia tenga que deponer las armas y así terminar de expulsar toda la población de la Franja de Gaza de una vez por todas, porque es lo que busca Israel. Porque de hecho el 20 de septiembre Benjamín Netanyahu salió a dar un discurso en las Naciones Unidas enseñando un mapa donde aparece Israel y ya está borrado el mapa Cisjordania y la Franja de Gaza. Al final, la extrema derecha de Israel, sí o sí, sea como sea, con o sin pretexto, están buscando exterminar y borrar a la población palestina que la hacen menos, como si fueran ciudadanos de tercera o hasta quinta categoría. Tarde que temprano, eso lo estarían buscando siempre. Bueno, pues te agradecemos mucho lo que nos has compartido, maestro. Me gustaría compartir la pantalla para extenderte un reconocimiento por parte de nuestra facultad. ¿Se alcanza a observar? Sí. Bueno, te comparto. La Universidad Autónoma de Baja California, por medio de la Facultad de Derecho Tijuana, el Grupo Académico 291 Estudios Jurídicos Internacionales, el Grupo de Investigación, Políticas Públicas y Derechos Humanos, otorgan el presente reconocimiento a Baduan Páez Hussein. Creo que se escribió incorrecto, pero si quieres lo podemos corregir, ¿no? Sí, no te preocupes. Por su valiosa participación como ponente en el webinar pasado presente y futuro del conflicto palestino-israelí, evento de carácter nacional dirigido a nuestra comunidad estudiantil, celebrado el 18 de octubre del 2023, realizado de manera virtual. Atentamente, Tijuana, Baja California, 18 de octubre de 2023, por la realización plena del SER, firma la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de nuestra facultad. Pues te agradecemos mucho una vez más, maestro, por esta información que nos compartes. Y pues habiendo concluido esta sesión, le agradecemos al público en general. Ahí está recibiendo los aplausos, se escuchan, pero se observan. Te agradecemos mucho una vez más tu participación y pues esperemos tenerte aquí de nueva cuenta en otra ocasión. Muchas gracias, muy amable. Un saludo. Hasta luego, saludos.